asesinan a dos colaboradores del equipo de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es un crimen de Estado, porque son gente que está en el gobierno. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Primero, a su estilo maligno, de embaucadora, de cínica, sonríe y habla con tal frialdad, negando la importancia del caso. ¿Y qué hace? Culpar a la oposición. Si los que han dicho toda la porquería que sucede en el gobierno de Morena, de su presidencia, de sus gubernaturas, son los periodistas. Los periodistas están informando toda la terrible porquería, maldad que hay diario. El caso del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada, el caso del choque del velero en Estados Unidos porque andaba haciendo propaganda para la apestosa y maligna reforma electoral, el caso de la ley mordaza para prohibirle a la gente que opine. Bueno, todo lo que hace Sheinbaum es sonreír. Obrador, como psicópata y como cínico y enfermo mental, enseñó a la otra psicópata y enferma mental, Claudia Sheinbaum, a sonreír, a negar las cosas, a culpar a los de la oposición, que no son ellos los que están haciendo las cosas. Es la misma porquería de gobierno de Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y López Obrador, la que está produciendo continuamente incidentes delictivos, asesinatos, violaciones a la ley, y culpa a la oposición, culpa a gobiernos anteriores que no tienen nada que ver. Lo que hace alguno que otro senador es opinar de la espantosa realidad maligna de delincuentes que son los del gobierno de Morena, empezando por Claudia Sheinbaum y Obrador. Y con ese discurso, con esa sonrisa de loca, porque solamente una persona loca puede estar sonriendo, hablando con serenidad, diciendo que no pasa nada, diciendo que los demás de la oposición tienen la culpa cuando no tienen nada que ver, y diciendo que se va a investigar, y diciendo que respeten la soberanía de México. Y con ese estilo de psicópatas que son todos los de Morena, siguen idiotizando a los mexicanos. Están haciendo una excesiva propaganda con spots en la televisión, pagando un dineral espantoso, hablando de la elección, la reforma al Poder Judicial, como dando a entender que es algo maravilloso. Y la gente idiotizada que está con Obrador, apoya a Obrador, a Morena y a Claudia Sheinbaum, viéndolo como que qué bueno que va a haber una votación para la elección judicial, sin que la gente sepa que es la peor decisión. Bueno, todas las llevadas fueron decisiones malignas y destructoras, pero una de las peores, en las que está poniendo como algo bueno, como algo normal, una elección judicial que es la destrucción total del Poder Judicial de la Federación, o sea, la destrucción del Poder Judicial, que implica la destrucción de la democracia y la finalmente ratificación de la dictadura. Pero yo vi que Obrador enseñó a todos los psicópatas, cínicos, delincuentes y malignos de Morena y del PT a ese estilito. Sonrían,
minimicen, no pasa nada, nieguen lo que sucedió, culpen a los otros o digan que se está investigando. Háganlo así. Y así fue todo el gobierno de López Obrador, negando la terrible y pésima forma de dirigir a México, llevándolos a la delincuencia, a la maldad, a la destrucción de todo, pero sonriendo, haciendo discursitos farsantes. Pero primero está la soberanía de México. Puras frases payasas, ridículas. Porque la señora Sheinbaum, yo pensé que no iba a ser tan maligna como Obrador. Pues es igual de maligna. Pero además es más tajante y fantoche que el otro, que es el más maligno de todos, Obrador. Pero igual tienen el mismo estilo, ese estilo idiotizador, que el pueblo idiota, el pueblo malo e ignorante, no es el pueblo bueno y sabio. El pueblo malo y ignorante, que son los que apoyan a Morena, a la 4T, que no hay 4T, es la 62 transformación de México. Ese pueblo idiotizado, viendo spots diarios en la televisión de sal a votar a la reforma al Poder Judicial, y dice Claudia Sheinbaum que México va a ser el país más democrático con esta elección al Poder Judicial. Qué fácil es decir maldades, qué fácil es decir abusar de los medios de comunicación, qué fácil es gastarse el dinero del país en cosas que les den popularidad, engañando a la gente, popularidad y aprobación mentirosa a Morena. Qué fácil, con qué facilidad. Porque si ustedes ven a un enfermo mental acaba de hacer un acto maligno y sonríe. Así es Claudia Sheinbaum. No pasa nada. Pero detrás de su farsa de que sonríe cuando quiere negar todos sus fracasos, cuando ya no está de farsante, pone su cara de ogro. Es una mujer con una cara de odio increíble. Se le ve el odio, se le ve la maldad, se le ve la psicopatía, la enfermedad mental de no querer a nadie, no quiere a nadie, nada más se quiere a sí misma y nada más quiere a su gobierno, que por cierto están en conflicto terrible, porque los que están destruyendo a sí mismos son los de mismo Morena, porque muchas veces los malignos se unen para destruir a los buenos. Los buenos fue el PRI y el PAN, porque aunque lo nieguen, fueron los buenos, fueron los correctos, fueron los que no tenían diario un incidente de maldad, de delincuencia, de destrucción de algo, de crítica a alguien. Pero ya que hicieron todo el daño posible de hacer que la gente idiotizada no quiera al PRI y al PAN, que fue lo mejor de México, ahora entre ellos se empiezan a pelear, porque los malignos tienen que pelearse y hacerle daño a alguien. Y es lo que está haciendo Morena. Los pleitos al interior y la gente completamente idiotizada por López Obrador y Claudia Sheinbaum no se da cuenta que esa sonrisita de Claudia Sheinbaum, cuando diario pasan cosas malignas, mal hechas por Morena, por el gobierno de este actual de Morena PT, diario pasa algo, como lo del asesinato a los dos colaboradores directos de la jefa de gobierno tramposa que no ganó legalmente, Clara Brugada, del velero que andaba haciendo propaganda y que chocó en Nueva York, de la ley Mordaza, que para evitar que la gente habla, de los campos de exterminio
que están demostrados. ¿Y saben qué dijo Claudia Sheinbaum y qué dijo Noroña? Que es una campaña de la derecha, lo de los campos de exterminio, para dañar la imagen de Morena. No fueron madres buscadoras las que encontraron esos campos de exterminio, que ya se ve que son muchos, las que encontraron eso, las que hablaron de eso, y luego fueron secundadas por los periodistas, que su trabajo es decir lo que sucede. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Con esa maldad de demonio que tiene, decir que es una campaña de la derecha. Los 200, por decirlo así, 200 pares de zapatos y credenciales que se encontraron enterrados y huesos que se encontraron ahí y que reconoció Harfuch que era un campo de adiestramiento de delincuentes y que el gobierno de López Obrador sabía de esos campos de exterminio y que ahora, y que al saberlo y permitirlo y estar aliado con los delincuentes, eran campos de exterminio del gobierno de López Obrador, de Hitler, del Hitler mexicano. Bueno, no hay que ofender a Hitler, Obrador es peor que Hitler, porque Hitler era neto, no decía mentira, decía lo que pensaba, y Obrador es un súper mentiroso, enfermo de maldad, que engaña a la gente, y Claudia Sheinbaum es su discípula, igualita de maligna, diciendo que es una campaña de la izquierda, de la derecha. Bueno, pues se atrevió a decir que es una campaña de la derecha internacional, ya no solo de la derecha en México, que de la derecha internacional, una campaña de la derecha internacional para dañar la imagen del gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum y de Morena. Pues sí, la que ellos llaman derecha internacional es simplemente el mundo de leyes, el mundo civilizado, el mundo que la ONU, que la OEA ya se dio cuenta, y Estados Unidos se dio cuenta que es una verdadera porquería de endemoniado, es un infierno lo que López Obrador, el anticristo asesino que asesinó a su hermano, que fue un pésimo estudiante, que no llegó ni al 8 de promedio, que tardó 14 años en terminar su carrera, que plagió su tesis, que cuando todavía no era político trabajaba en 2 lugares y uno cobraba sin trabajar porque es súper corrupto. Estando casado con una mujer andaba con otra, y todavía ya viejo, dándole un hueso a una persona, político, embarazó una chamaca, a una mujer joven que dijo claramente que es hijo de Obrador, y por eso Gutiérrez Müller lo mandó a la fregada. Pero la Gutiérrez Müller también defendía la maldad de Obrador. Y ahora Claudia Sheinbaum, que no ganó la presidencia, que no es mexicana, su madre es búlgara, su padre es creo que estonio o lituano, que se vino a México siendo niña, porque el padre tenía aquí, el padre europeo tenía aquí contratos o vida, y llegó aquí, y luego Claudia Sheinbaum, desde que era estudiante, era una porra, estaba con el muy famoso universitario revoltoso, conflictivo, era aliada de él en todas las revueltas farsantes que hacían, y era una revoltosa, era una porra, y ahora llega apoyada por el mayor demonio que ha tenido en la tierra, que se llama López Obrador, llega apoyada por él a robarse todo, y se roba la presidencia. ¿Cómo se la robó? Se la robó primero porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña. Claudia Sheinbaum para la presidencia, ese letrerito es Claudia, con su imagen de Claudia Sheinbaum con su colita de caballo. Esa flaca con su colita de caballo aparecía
por todos lados en todo el país, desde 2 años y medio o 3 años antes de la elección presidencial. Y López Obrador, como es un delincuente electoral y un delincuente en todo, levantándole la mano a Claudia Sheinbaum más de 2 años antes de que fueran las elecciones presidenciales, en anuncios espectaculares y gastándose el dinero del erario público. López Obrador, metiéndose López Obrador como un maldito delincuente electoral, que sí tuvo acusaciones, más de 100 acusaciones, y 17 confirmadas, pero más de 40 confirmadas, pero ya casi dictaminadas, 17 en las cuales se metió en el proceso electoral, no solo para la presidencia, en todos los procesos electorales que hubo durante su presidencia, que era para que ya no pudiera competir Morena, con financiamiento de los líderes de las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, que siempre ha sido apoyado Obrador en sus campañas por los delincuentes, por los bandas del crimen, a los que, por cierto, Obrador les da abrazos, no balazos. Pues ¿cómo? Si son aliados, ¿cómo les va a dar balazos? Les da abrazos. Y una vez dijo en su conferencia matutina Obrador, ¿y los delincuentes? Bien, fíjense nada más, solamente un enfermo mental puede decir con ese cinismo aprobar la maldad, porque él es la maldad. Cuando dijo, la pandemia nos cayó como anillo al dedo, que dijo eso López Obrador, uno dice, bueno, este es un demonio, ¿cómo va a estar festejando el sufrimiento, la muerte y la enfermedad de miles de mexicanos, que fueron 806,000 en el COVID, que ubicó a México en el tercer lugar de cantidad de gente muerta y en el primer lugar mundial de personal médico muerto? México en el COVID por culpa del López Obrador, de personal médico, primer lugar mundial de médicos muertos y personal médico. Pues estos psicópatas, todos acusados ya, porque ya se les encontró todas las pruebas de delincuencia que tienen. Estados Unidos tiene 44, hasta hace poco han de ser ya muchos más, detectados como delincuentes asociados a la delincuencia y al narco de los políticos de Morena y del PT. Y ya empezó Estados Unidos, al que felicito y le agradezco, que empiece a intervenir para detener a estos delincuentes que se hacen llamar gobernantes y gobernadores y presidenta y expresidente, que los detengan, que los metan a la cárcel, porque eso no sería una intromisión de Estados Unidos, sería la salvación de México. Porque no estoy contra México ni a favor de Estados Unidos, estoy contra que alguien que detenga a estos delincuentes y que los detenga en la frontera, afuera de México si quieren, para que no digan que quiero que intervenga. Pero ya en México, ya no puede defenderse México del enemigo mayor que es el gobierno. Algo se tiene que hacer. Y de esa manera, Estados Unidos, día con día, todos los días, encuentra delincuencia, corrupción en México. Y otro caso, el huachicol fiscal, es en el cual se están robando el petróleo de México, llevándolo en buques, miles y miles de barriles, llevándoselo de forma tramposa para hacer, robándoselo, pero ya no por los ductos que criticó Obrador, combatir el huachicol ese de los tubitos, ahora es llevárselo en buques. Y no sobre eso, regalarle petróleo a Cuba. ¿Por qué le regala el petróleo a Cuba? ¿Por un acto humanitario? No. Porque el régimen cubano es una dictadura. Al hacer eso México, claro, es
una dictadura, México espantosa, la peor ya del mundo, al ser una dictadura, apoya al otro dictador, al de Cuba, a Díaz-Canel, y le envía dinero a Maduro, el dictador espantoso y endemoniado de Venezuela, que perdió las elecciones y que se las robó descaradamente con el abuso de poder que tiene el poder, robándose descaradamente a las elecciones, y así se las robó Claudia Sheinbaum, porque como les digo, campaña hizo Sheinbaum mucho tiempo antes, apoyado por la delincuencia. Ya se comprobó que todos los delincuentes, las bandas del crimen organizado, apoyaron a todas las elecciones en México para que se robaran las gubernaturas, la presidencia y todo, Morena y el PT, y el Verde, que es un partido ahí, veleta espantoso, que no se sabe ni qué es eso. Y finalmente, con una propaganda brutal, con dinero de la delincuencia, con el desvío de fondos del dinero del país, con dinero del erario público, una propaganda exageradísima, exageradísima, para que Claudia Sheinbaum y todos los de Morena se robaran todo. Yo creo que por cada 1000 anuncios de Morena, propaganda política para todas las elecciones, había una de la oposición. Uno pasaba Morena, Morena, ese color guinda, caca, horrible, por todos lados, hasta daba asco ver tanto color apestoso. Pues la gente al ver eso, pues acaba votando por eso, pero además usando a los llamados siervos de la nación, como creo que son 25,000, si me equivoco, me disculpan, como 25,000 gentes que pagó Obrador, que es que para ayudar al pueblo. No, fue para que apoyaran las campañas de Morena. Andaban con su chalequito guinda, color caca, haciendo propaganda por Morena. Y lo viene lo grave, amenazando a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales. Y es tan cínica, tan enferma mental Claudia Sheinbaum, que el Tribunal Electoral, que es otra farsa, porque es obradorista totalmente, dijo que estaba prohibido que Claudia Sheinbaum dijera que la oposición les iba a quitar los programas sociales al pueblo. Ya cuando se le ha dicho, ¿saben qué hizo Claudia Sheinbaum? Lo dijo en un spot. Son porquería humana, son inmorales, es una porquería espantosa Morena. Sí, es como haber agarrado a todos los delincuentes, a los vaguitos, a los tramposos, y haberlos llevado a Morena. Y son los que se encumbran, porque están aprovechándose que el pueblo de México, en su mayoría, ya se demostró, son de mente inmoral y delincuente. Oye, por eso apoyan a Morena, porque son así, delincuentes. ¿Qué morenista, qué obradorista puede negar que saben que Obrador se reunía con la mamá del Chapo, la mamá del mayor delincuente, que liberó a Ovidio, el hijo del mayor delincuente, el Chapo Guzmán? ¿Quién lo va a negar? Lo saben, y aún así niegan que Morena y Obrador tengan nexos con la delincuencia. A ese grado de idiotización llegan. Pues Claudia Sheinbaum finalmente, que ni siquiera ganó la elección interna para ser la candidata, se la ganó Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard, del mismo Morena, dijo claramente que se cometieron 63 violaciones a la ley, o sea, corrupciones, para poner a fuerzas a Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, después de que todo el proceso fue una porquería, inmoral, ilegal, ya no podía participar, aún así participó. Y ¿saben qué? La que ganó fue Xóchitl Gálvez, con el 51% de los votos a favor, por 39 de Claudia Sheinbaum. O sea, Xóchitl Gálvez ganó con el 51%. Y también los senadores y diputados del PAN, PRI, PRD y MC ganaron la mayoría, 52-53%. Pero ¿qué pasó? Aún así, con el conteo en el que ganaron, aún así también se demostró
que fue un robo descaradísimo. Se encontraron miles y miles de boletas planchadas. ¿Qué quiere decir? Que no se doblaron para meterse en la urna. ¿Cómo está eso? Pues porque eran boletas falsas, todas marcadas igualitas por Morena. Boletas que le llaman zapato, como en el dominó, donde todos los votos, digamos, por decirlo, 815, por decirlo así, es un ejemplo, fueron para Morena, o la alianza esa, y ningún voto para PAN, PRI o PRD. Eso es imposible. O boletas completas en las que votaron todos los votantes de un lugar, o sea, 3015. Es imposible. Fue un robo descarado, y lo más grave, que se encontraron, un camión iba circulando y se le cayeron boletas antes de la votación del 2024. Y las personas vieron, y una mujer relata, ¡ay, son boletas! Y están marcadas con Morena, a favor de Morena. Todavía no eran las elecciones. Y el mismo INE, que era una porquería, es una porquería, porque Obrador puso a la Guadalupe Tadei en la presidencia del INE para robarse todo, y a la Mónica Soto en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo, estas desgraciadas corruptas, se robaron todo. Morena no ganó, se robó todo. Con la Guadalupe Tadei, que es una super nepotista que tiene a gran cantidad, a más de 7 en su familia, en cargos públicos. Todo es una porquería espantosa. Pero Sheinbaum sonríe. Cuando no sonríe para hacer las farsas, pone su cara de ogro. Pero cuando da una noticia en la cual se demuestra la maldad, la corrupción, la delincuencia de Morena, del gobierno, sonríe y habla. No, hay que investigar. Es una campaña de la oposición. Si no es la oposición, son las sociedades civiles, las madres buscadoras, los periodistas, las que dicen todo esto. Una campaña de la derecha. Si la derecha no se ha metido, claro, en los senadores y los diputados, cuando participan, pues tienen que decir las cosas. Y ya, con la sonrisita, no importa. Se va a investigar. No hay pruebas. Es una campaña de la derecha. No nos quieren, ya déjenlo en paz, Obrador. ¿Cómo van a dejar en paz al hombre que no dejó en paz a nadie? Obrador, desde que nació, yo creo, pero desde que está en la política, tendría, si hubiera, el récord Guinness de maldad, de conflictos. Porque siempre que Obrador apareció como político, o desde antes en un escenario público, siempre fue hablando mal, ofendiendo a alguien, culpando a alguien, minimizando a alguien, dañando la imagen de alguien, de los que él no quería, que eran todos. Fue enemigo de la iglesia, de la prensa, de la empresa, de los jueces, de todos, de los intelectuales, de los médicos, de los profesores, pero también de los campesinos, obreros, mineros, de todos es enemigo. Obrador es el demonio encarnado, es un engendro del diablo. Y este Obrador se peleó como nunca con todo mundo. Fue el único presidente que se la pasó usando una conferencia matutina con gasto del dinero del erario público tremendo para diario ofender, o casi diario ofender a gobiernos anteriores. Eso no se había visto. Los presidentes anteriores nunca estuvieron ofendiendo a nadie. Alguna vez hicieron algún comentario negativo, pero no. Eran personas con imagen presidencial, con respeto. Y Obrador como un pelagatos, ofendiendo a todos. Pero no solo de México. Se peleó con España, con Perú, con Ecuador, con los que rompió relaciones internacionales, con Bolivia, con Argentina, con Guatemala, con Panamá,
con Israel, con Ucrania, con Suiza, con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con todo el mundo, es porque es un demonio enfermo mental. Y insultando a todos con chachalaca, borolas, canallín, vendepatrias, matraquero, innombrable, machuchones, sopilotes, un verdadero demonio. Y como Claudio Sheinbaum, sonriendo. Y los idiotizados malignos, ja, 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 qué chistoso, le dijo al otro presidente Borolas, ja, 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 no tiene nada de chistoso. Es un vulgar patán agresivo. ¿Cómo le dice a un expresidente Borolas? Son fantoche. Bueno, ya que él le dijo, pues que le diga que a él le dicen el cacas y le dicen el pedorro, porque en una conferencia está siendo grabado, está yendo a la conferencia y se echa sus pedotes ahí. Pues que le digan lo mismo, así como se lo dijeron le dice a Borolas al otro, pues que le digan el pedorro y le dicen el cacas. Todo el mundo lo sabe, porque Obrador fue el más criticado, y lo dijo el mismo Obrador, no habían criticado tanto a un presidente como a mí desde Madero, ¿no? Desde toda la vida y en todo el mundo. Diario lo criticaron, le mentaban la madre. Hay un video donde las mujeres en León, Guanajuato están diciendo que chingue a su madre López Obrador. Tuvo más manifestaciones en contra que todos los presidentes anteriores juntos. Más de 1000 manifestaciones contra el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque lo querían mucho, porque estaba bien su gobierno, porque estaba mal, porque era un destructor de todo. Tuvo más manifestaciones en contra, más críticas contra él, se peleó con más países. ¿Ese es el mejor presidente? Al que alimentaban la madre, al que agarraban una piñata con su imagen y la rompían, al que las tantas manifestaciones multitudinarias, unas de ellas en más de 100 países y en muchas ciudades del mundo, contra Obrador, donde ponían su imagen del niño llorón. ¿Ese es el mejor presidente? Están tan idiotizados los obradoristas que dicen que es el mejor presidente, al que más criticaron en todo el mundo, al que más insultaron, al que más se peleó con todo el mundo y al que destruyó todo, al que creó, al que en economía fue el peor. Creció el 1% y lo reconoció Obrador. Qué raro, porque él dice puras mentiras. Reconoció que creció la economía en México al 1% en su promedio anual sexenal. ¿Qué es el peor? Ninguno creció el 1%, creyeron del 2 para arriba, todos los anteriores. Al que dejó al aumento de la delincuencia, más de 200,000 homicidios. Felipe Calderón tuvo 100,000. Al que tanto criticó de que fue un gobierno de muertos, fue el de Obrador. Mayor corrupción, que puso en primer lugar entre los 5 países más corruptos del mundo a México, López Obrador. En nepotismo, el gabinete de Obrador y Obrador, a sus familiares y encargos públicos, al grado tal de que su primo Adán Augusto en la Secretaría de Gobernación, más muestra de nepotismo que esa, a sus hijos los puso, los primeros como el vil ratero los enriqueció, los hizo multimillonarios, y después encargos en funciones públicas. El austero Obrador sí es de los más ricos del mundo porque es un ladrón. Bueno, todo esto lo digo ¿por qué? Porque diario están sucediendo cosas desde que llegó Obrador al gobierno, diario cosas negativas, de delincuencia. La prueba máxima, encontrar campos de exterminio peor que los del nazismo de Hitler, por la alianza de López Obrador con los delincuentes. Empoderó todo el país, a los delincuentes en todo el país. Ya no manden, ni siquiera el gobierno manda a los delincuentes dirigidos por el gobierno. Aliado de dictadores, le da dinero a Maduro, trajo al apestoso y maligno dictadorzuelo de Nicaragua, Daniel Ortega, a que Nicaragua desfilara en el desfile de México. Bueno, es que Obrador
no solamente es maligno, es un psicópata, un enfermo mental, pero es un endemoniado, es el anticristo. Su nombre de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador, o sea, M-A-L-O, es malo, no es AMLO. Tiene las claves del anticristo, el 666, que lo dice el Apocalipsis, porque su nombre tiene 24 letras, y 2 más 4 da 6. Su fecha de nacimiento es 13 del mes de noviembre, mes 11 de 1953. Si ponemos 1-3 del 13, 1-1 de noviembre, 1953, así, sumamos da 24, y 2 más 4 da 6, el segundo 6. Y fundó un partido que se llama Morena, con 6 letras, para consumar su misión de anticristo. El 666. Asesinó a su hermano. Generó el mayor odio y división que ha habido en México después de la Revolución Mexicana, con el otro asesino, Francisco I. Madero, que generó una guerra. Todos los que generan guerras son malignos. No puede ser apóstol de la democracia un hombre que generó guerra, la Revolución Mexicana. Y Obrador, el otro asesino, el mayor asesino de México, por COVID, por desabasto de medicinas, porque es un cruel inhumano. Prefería tirar el dinero en campañas politiqueras que salvar la vida de los mexicanos con medicinas, por hacer empoderar al crimen organizado, por masacres, más que nunca, y por desaparecidos. ¿Dónde están los desaparecidos? En los campos de exterminio del gobierno de Obrador con los delincuentes. Entonces, Claudia Sheinbaum sigue sonriendo porque eres una enferma mental, que no te importa nada, no te importa el pueblo, te interesa tu imagen. A Obrador no le importa nada su imagen, que les aplaudan y que se roben elecciones, porque todo lo que ha ganado Obrador y Morena ha sido robado, excepto el estado de Tabasco, donde nació Obrador, o sea, es de ahí, pero todo lo demás se lo robó. Nunca fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, López Obrador. Nunca fue presidente legal, porque fue financiado por bandas del crimen organizado. Hizo campañas mucho tiempo antes del tiempo oficial. Hizo un abuso del erario público y hizo una verdadera guerra sucia, en la cual todos los spots que atacaban brutalmente al PRI y al PAN las dejaban. En cambio, cuando opinaban mal de Obrador, los quitaban, que es que porque era guerra sucia. En el 2018, así fue, un robo descarado. Bueno, Claudia Sheinbaum sigue sonriendo, ¿no? Que te vas a ir al infierno, porque todos los muertos que hay, la delincuencia que hay, la puedes negar y puedes convencer al pueblo que idiotizaste, tú y Obrador, para que digan que tienes una alta aprobación con tu discurso. No, la soberanía de México, pinches payasadas. Síguelo haciendo. Sigue destruyendo a México. Obrador se fue siendo el mayor destructor de México, el implantador de una narcodictadura apestosa y comunistoide, que a la larga ya no va a haber pensiones, se los digo, porque ya no tiene dinero el gobierno de México para seguir dando pensiones. Las va a seguir dando porque quiere votos, pero va a ir reduciendo y va a llegar un momento en que va a ser mínima la pensión. Si siguen votando por Morena, todavía se puede salvar a México. Si ya no votan por Morena y nada, ni por el PT, que es otro partido igual de apestoso, maligno, entonces ya no va a haber dinero, ya no va a haber pensiones. Y no solamente eso, te van a quitar, porque es una dictadura comunista, porque son comunistas, Obrador y Claudia Sheinbaum, te van a quitar todos tus negocios, porque en el comunismo no hay empresa privada. Te pueden quitar tu casa, te la van a quitar, y aunque no te la quiten, en última instancia ya va a ser propiedad del Estado, del gobierno. Aunque tengas escrituras, ¿qué quiere decir? Que no la vas a poder vender, no lo vas a poder heredar a quien quieras. Tendrás que tener permiso del gobierno, que no te va a dar, porque se lo van a robar los de Morena. Te van a quitar tu libertad de estudiar lo que quieras, de trabajar en lo que quieras, de tener la creencia religiosa y en Cristo que quieras.
de viajar a donde quieras. ¿Por qué? Porque es una dictadura comunista que gradualmente la está imponiendo, que quede claro, para que no te des cuenta. Entonces, cuando nació Obrador, fue la mayor desgracia del mundo, porque los efectos de la política de Obrador van a tener repercusiones en todo el mundo, y el anticristo asesino López Obrador y una de sus secuaces y malignas endemoniadas seguidoras del anticristo Obrador, y todos como los demás, como Mario Delgado y Pigmenio Ibarra, todo su equipo, van a destruir todo. Muchas gracias.